programa Salud desde el Alma, aquí en Radio Élite, pues y un primer día del mes, primer día laborable, primer día de la semana, con todos, con esa alegría, con ese entusiasmo, con ese deseo de vivir que nos caracteriza, y espero que todos también se encuentren en esa misma situación. Bien, hoy traigo un pensamiento, un escrito que no sé de qué sabio será, de qué autoría será, pero quiero exponérselos, ¿no? Porque es importante que tomemos en cuenta este detalle. Dice, no reacciones, te hagan lo que te hagan, te digan lo que te digan, te adulen o te agredan, te alaben o te degraden. Solamente deja fluir y no reacciones. ¿Por qué? Así cortarás el karma que envuelve dicha agresión y la energía del universo fluirá para tu perfecto bien. Nos está hablando aquí de una de las leyes universales importantísimas que conviene tenerlas en cuenta. No reacciones. Esto no solamente es en el sentido negativo, porque a veces nosotros pensamos que la no reacción debería ser cuando te agreden, cuando te maltratan, cuando te dicen algo no apropiado. Y dice, no, tranquilo, no, quédate tranquilo. No es solamente en esos casos, es también cuando te aplauden, cuando te alaban, cuando te están ensalzando. No reacciones, porque también te puedes llegar al otro extremo, enorgullecerte más de la medida. Entonces, no reacciones, relájate, respira tranquilo y da gracias más bien a la vida, porque estás en ese momento cortando el karma que estás viviendo. Ahora muchas personas, la mayoría ya sabe lo que es el karma, se ha difundido tanto esta palabra hindú en sánscrito, que es el karma. Es simplemente la ley de acción y reacción. Todo lo que hacemos los seres humanos tiene una reacción. Todo, absolutamente todo. Por más que no nos demos cuenta ni nos recordemos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, es una reacción de algo que hemos hecho. Cuando la reacción es inmediata, como por ejemplo cuando lanzamos algo, algo que tiene mucha elasticidad, una pelota, va a rebotar de ley. Cuando lanzamos una piedra hacia el piso, por más que la lancemos hacia arriba, va a caer. Entonces, esa es una acción fácil de entender. Lo que nos ha costado muchísimo aceptar, comprender, es que eso también se ve en nuestras acciones, en nuestras diarias, ¿no? Si gritamos a alguien, si insultamos a alguien, ¿cómo se va a sentir esa persona? Hay una reacción, pero puede haber más allá algo que no nos damos cuenta, que en algún momento de nuestra vida, tarde o temprano, alguien va a hacer lo mismo con nosotros. Eso es lo que no nos habíamos dado cuenta, y es lo que hay que comenzar a poner atención. En la vida todo es acción y reacción. Por eso me pareció muy importante revisar este escrito que nos haga recordar la grandeza de la humildad. Aceptar que todo, absolutamente todo lo que vivimos es consecuencia de algo que hemos hecho. Nada es casual, nada es azar. Cuando tomamos atención a esto, cuando pensamos y nos damos cuenta, ya no vamos a reaccionar con angustia, con rabia, con dolor. La reacción será diferente, es decir, ajá, ahora entiendo por qué estoy viviendo esto. Ahora entiendo que este es simplemente una consecuencia, porque tenemos mucha tendencia a hacer cosas que decimos, no sé por qué lo hice, y con eso queremos justificar las consecuencias, pero no es así, no las podemos eludir. Todo tiene una acción y una reacción. Entonces, si tomamos en cuenta esto, ya nuestra vida va a fluir mejor, porque ya no vamos a estar buscando a una víctima ni considerándonos nosotros tampoco víctimas. Ya no estaremos buscando a este me hizo tal cosa y no se lo perdono por nada, porque esa es la reacción que hemos tenido.
siempre alguien me hace un daño, pues no lo vuelvo a ver ni a mirar, y a veces por tonteras. No estoy poniendo un ejemplo de que alguien me hizo daño, no. Alguien no me saludó y muchas personas dicen, eso es suficiente para que yo no vuelva a mirarlo, ni a llamarlo, ni a contestarle un saludo. ¿Se imaginan ustedes hasta dónde llega la terquedad, la ceguera, diría yo, de no conocer ni la más mínima de las leyes? Y esta es la que está resonando mucho más en estos momentos. Y esto que hablamos a nivel individual también se ve a nivel colectivo. Lo que sucede en una ciudad, lo que sucede en un país, lo que sucede en un continente. Porque somos millones de células los seres humanos, cada uno una celulita de esa comunidad, que en forma colectiva reacciona de manera específica ante una situación específica también. Por eso vemos las guerras, los cataclismos en determinados sectores. Y decimos, pero qué pena, ¿por qué allí tiene que suceder esto? ¿Por qué la naturaleza los golpea tanto? Decimos. Y es que están simplemente reaccionando. Ojalá tengamos atención a esto para que comencemos a perder un poco más esa inquietud y ese deseo de venganza, ese deseo de la revancha. No puedo dejar pasar esto, dice la gente. Esto sí que no lo perdono. Desconocemos que atrás de esto está oculto una causa. No la queremos recordar, no la queremos reconocer. Y cuando eso hacemos, el problema se va agrandando más. Es lo único que hacemos. Porque a medida que pasa, como tenemos una deuda, los intereses van a crecer. Es otro de los aspectos que no entendemos. Y pasa igual que cuando hacemos un préstamo de algún dinero. Claro está que depende a quién prestamos. Prestamos y nos ponen un interés, pero a medida que van pasando los meses, los años, ese interés ha crecido tanto que a veces es superior a la deuda misma. Y en la ley del karma, la ley de acción y reacción, pasa exactamente lo mismo. A medida que va pasando el tiempo y nosotros no reaccionamos positivamente, amablemente, generosamente, a través del perdón, eso se va agrandando y la deuda cada vez será mayor. Se crecerá. Bien, vamos ahora a pasar a la invitación. Tenemos hoy día la presencia en nuestro programa del doctor Galo Chicaiza. Él es médico cirujano, naturópata, quien ha tenido la gentileza pues de asistir a nuestro programa. Lo hemos invitado y para nosotros es un gusto enorme poder contar con la presencia de él aquí en nuestro programa, debido a la experiencia que tiene, al trabajo realizado ya durante algunos años en su preparación en medicina natural en la Universidad Metropolitana de Salud Integral, en la Universidad Central del Ecuador, en el Instituto Tecnológico de Naturopatía del doctor Misael Acosta, y actualmente pues sigue estudiando medicina tradicional comunitaria en la Universidad Metropolitana del Ecuador. Así es que le damos la bienvenida a nuestro querido amiga y colega el doctor Galo Chicaiza. Bienvenido, doctor. Para nosotros, repito, es un gusto y es un honor poder contar con su presencia y ver ahora qué tema considera importante para compartir con nuestros queridos amigos. Muy buenos días. La verdad, para mí es un gusto y agradecerle por la invitación, ya que a través de este medio se puede dar a conocer por las diferentes investigaciones que se hace y dar a conocer el trabajo que se realiza. Qué bueno, qué bueno. Hoy hay un tema importante que quisiera yo que tratemos, porque hay dos aspectos. Hoy día es el Día Mundial de la Tercera Edad. Así lo han catalogado, así lo han considerado no sé qué organización mundial, debido al aumento de la población de la tercera edad. Y un tema que quiero también que lo tratemos debido a la preparación y la experiencia que tiene es sobre el dolor. Y sabemos que mientras va aumentando la edad de los seres humanos, como que este amigo tan cercano que es el dolor se hace más presente, ¿no?
Entonces quisiera que tratemos de ese tema, pero tenemos que hacer una pausa, queridos amigos. Así que continuaremos en nuestro programa Salud desde el Alma enseguida. Vamos a conversar entonces con el doctor Galo Chicaiza. Una de las preguntas principales que yo tengo es la artrosis. ¿Qué tan frecuente es en nuestro medio, a nivel, sí, digamos, de la costa, de la sierra en nuestro país y a nivel mundial? Bueno, la artrosis realmente está aumentando la frecuencia, ¿no? Y parece ser que el estilo de vida, la alimentación y los traumas que han tenido no se han reparado muy bien las articulaciones. Entonces está aumentando y un poquito más frecuentes son las mujeres que los varones. ¿Cuál podrá ser la causa? Qué raro. Cuando uno diría, no, el hombre tiene una actividad física mayor. O tal vez no, porque la mujer tiene más actividad física si se queda en casa, ¿no? Habría que investigar más a fondo qué pasa, o tiene que ver algo con el sistema hormonal también de la mujer. Bien, varios factores. ¿Y qué es realmente la artrosis? La artrosis no es nada más que la destrucción del cartílago. Cuando la articulación se une con otra articulación y pierde ese efecto amortiguador o suspensor de los tendones, no hacen resorte, no trabajan la articulación subiendo y bajando. Es igual que un amortiguador de un carro. Nuestras articulaciones son elásticas y tienen que trabajar como un amortiguador de carro. Pero cuando se pierde ese efecto, se pegan las articulaciones, entonces empiezan a rozar los dos cartílagos y empieza la destrucción de los cartílagos. Ese proceso se llama ya artrosis, ¿no? Hay diferencia con artritis. Claro, la artritis es una inflamación de la articulación. Ahí hay otro proceso entonces, pero la gente a veces lo confunde y hasta para el médico a veces es un poquito difícil diagnosticar y decirle, necesita exámenes, parámetros para decir esto es tal cosa. Ahora, ¿cuál es la característica de los síntomas de la artrosis? ¿Qué es lo que caracteriza más? Bueno, la artrosis viene caracterizado con dolor, inflamación o edema, y poco a poco a la postración o la dificultad para mover la articulación. Entonces el dolor específicamente es lo más frecuente, lo que llama la atención, creo yo, al paciente, ¿no? Más que la dificultad de moverla, que la dificultad de verla deformada, es dolor. Exactamente. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué tan importante es aliviar el dolor al paciente? Bueno, el primer proceso de la inflamación empieza con una lesión o un trauma del tendón, sea por esfuerzo, se cayó, se golpeó y se lesionó el tendón. Al lesionarse el tendón se desencadenan tres mecanismos reparadores del cuerpo. Por un lado están los proteoglucanos, que son los que forman la glucosaminoglucanos y la proteoglucanos, y las enzimas reparadoras que provocan automáticamente la inflamación. El otro mecanismo son los mastocitos y los macrófagos, que también se activan provocando inflamación como células barredoras. Y la tercera, que es la estructura misma del colágeno, cuando se daña también provoca inflamación. Entonces esos tres mecanismos se activan en el momento de un trauma, puede ser un poco leve, porque va a reparar el tendón. Pero ¿qué sucede? Que en lugar de ayudarle al cuerpo a repararlo, al tomar los antiinflamatorios y analgésicos se bloquea ese proceso. O sea que lo que me está diciendo en este momento es que el dolor es una etapa de la lesión que suframos en una articulación, indispensable vivirla. No es importante cortarla, no impedirla, porque se está impidiendo estos procesos que acaba de mencionar y que son propios de la naturaleza, de nuestra constitución, para evitar un daño a la larga de la articulación. Lógico. Pensemos, ¿por qué nuestro Jehová Dios puso el dolor? El dolor nos puso es para curarnos, no nos puso para como una martirizarnos. Señal, como una alarma, Lógico. como para que llamarnos la atención. El dolor le dice, ayúdame, ayúdame, pero en lugar de eso, al tomar los analgésicos, se le bloquea eso. Entonces, cuando empieza con una lesión leve, después el cuerpo intenta otra vez reparar, a provocar inflamación y nuevamente aparece el dolor. O automáticamente el paciente que hace tomar otros analgésicos más fuertes, luego el cuerpo empieza a reaccionar de una manera extraordinaria, provoca un dolor más intenso.
pero al paciente ya no le hace efecto esa pastilla, sino otras pastillas más fuertes para el dolor. Entonces llega un momento que el cuerpo dice, bueno, pues sabe que ya no hay más, quédate así como estás, y empieza el proceso destructivo de la articulación. Se va poco a poco degenerando, Exacto. dañando, porque no se ha hecho, no se ha permitido que los tejidos de manera inteligente y sabios, porque todas las células, todos los tejidos tienen sabiduría, no pueda realizar su trabajo. Y el analgésico aparece de inmediato a borrar el dolor. Y pensar que los seres humanos lo primero que queremos hacer es quitar el dolor a toda costa. No nos importa si nos hará bien. Es más, no sé, vale la pena mencionar aquí que gran parte de los analgésicos son medicamentos que tienen efectos secundarios muy peligrosos y que lamentablemente se venden sin receta médica, de modo que cualquiera los puede comprar. Hasta en un minimarket encuentra analgésicos, sabiendo que ahora entendemos cuál es la razón de la presencia del dolor en el ser humano, en una lesión. Y está clarísimo, ¿no? En la primera fase, cuando ha habido el trauma, lo primero que aparecen son sustancias que van a permitir que salgan a aliviar, a sanar ese tejido de manera propia. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! O sea que necesitamos poner más y más atención a esto. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Qué recomienda usted? Cuando hay un proceso inflamatorio, puede ser leve, lo que el cuerpo le está diciendo, descansa, ya no me maltrates más. Simplemente con reposo y con las compresitas tibias, con agua con sal marina, en cuestión de 24 48 horas, si es leve, esto va saliendo solito. El asunto es que el paciente no descansa, no da el reposo necesario. Como no da el reposo necesario, entonces le dañan la articulación o el tendón que está lesionado, vuelven a trabajarlo y lo lastiman más. Entonces el cuerpo tiene que reaccionar aumentando el dolor y aumentando lógicamente la inflamación, que no es más que un mecanismo reparador del cuerpo. En otras palabras, es necesario el dolor y la inflamación para que el cuerpo se repare. Claro, es parte del proceso de recuperación. Y eso pasa también con los deportistas de élite, por ejemplo. Cuando se lesionan, pues como tienen la premura o tienen que sacar rápido al jugano, lo bloquean hasta con corticoides, le pueden bloquear y le mandan enseguida a jugar, y por eso es que jóvenes se retiran del fútbol porque ya se les dañan las articulaciones. Mira, o sea, qué importante que es el dolor. Ahora, hay varios factores que hacen que la persona no se someta al descanso que el cuerpo le está pidiendo, ¿no? Ahí dice, es que no puedo parar, tengo algo tan importante que hacer que no puedo detenerme, tengo que ir, así es que póngame cualquier cosa, pero quíteme el dolor. Así es. Sin saber que es un mecanismo, primero, como la primera señal de que el daño es inminente si no nos detenemos. Exacto. Ahora, ¿en qué lugares del cuerpo son más frecuentes estos problemas de artrosis? Artrosis últimamente se está viendo muy frecuentemente en articulación de rodilla, articulación de cadera, en segundo lugar, luego viene la columna y también vienen los tobillos. Pero a nivel generalizado está aumentando el dolor. Tengo pacientes con dolores de hombros, dolores de tobillos, dolores de espalda, provocado por las lesiones que han tenido, las lesiones viejas, que el cuerpo intenta nuevamente recuperarse. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Es nuevamente al paciente le digo, le voy a provocar un dolor para que se cure, y le voy a provocar una inflamación para que se cure, pero manualmente, o sea, sin trauma, sino manualmente. ¿Cómo es eso? Entonces, los alemanes ya en la Academia de Homotoxicología ya describieron estos 3 pasos de la inflamación, y también descubrieron ellos que al hacer cierto tipo de presión, el cuerpo otra vez se activan estos 3 mecanismos. O sea, con los antiinflamatorios y con el tiempo, pasando el tiempo, entonces esos mecanismos quedan dormidos, se apagaron en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? En base a ese estudio que realicé, digo, pues si le vuelvo a activar nuevamente, puede ser que el cuerpo responda. Entonces, ahora hago lo contrario a lo que hacen los antiinflamatorios. Provoco dolor y les provoco inflamación durante 2-3 días, con reposo, le hago digitopresión. La presión que hago en los dedos prácticamente va de 5 a 30 libras de presión. Es intenso, dependiendo cómo están.
Porque en las artrosis, ya los tendones, como aquí estamos, aquí no sé si vamos a ver. Se lo puede ¿Sí? presentar. En las artrosis, los tendones primero sufrieron el daño y se hacen tan duros que se ponen rígidos. Es decir, se fibrosan los tendones y pierden el resorte que debe hacer entre articulación y articulación. Al perder esto, entonces esta articulación se colapsa y viene la artrosis. ¿Por qué también las cirugías a veces fallan? Porque no se toman en cuenta los tendones que están fibrosados, están calcificados. Ya no tienen la elasticidad. elasticidad. Entonces, al ponerle la prótesis, pierde también la Claro. elasticidad y por eso fracasan las cirugías. Entonces, yo con la experiencia que tengo antes, cuando ya, por ejemplo, una rotura de meniscos, o eso que necesita cirugía, entonces, previo a la cirugía se le realiza el tratamiento para que se aflojen y recupera al paciente rapidito, sin problemas. O sea, eso les facilita la recuperación. Le realiza una presión de 5 a 30 libras de presión en los tendones, el tendón automáticamente se suelta y se activan los 3 mecanismos reparadores. Luego el paciente va a quedar mañana y pasado mañana con intenso dolor, así que es normal, no va a pensar que se apeoró, está en proceso de curación. Alégrese de que mientras más inflamado está y más dolor tiene, de vacunar. Entonces, ¿cuándo le va a doler? Cuando el paciente empieza a caminar. Entonces, el dolor le dice, reposa. Reposa. Claro, o sea, lo ideal allí es el reposo, el primer recomendación. El paciente me dice, oye, el siguiente día me dolió intenso. Dice, intento caminar y me duele, pero estoy tranquilito ahí, no me duele. Quédese tranquilito hasta que el proceso de 3-4 días se repara. Luego pacientes graves, con artrosis graves, que solamente reparando las articulaciones, los tendones, al cuadro de 8 a 10 días empiezan a caminar sin dolor. Y yo tengo pacientes que incluso los cartílagos que hasta hoy se conocía que no se regeneran, sí se regeneran, porque ya se abren a su espacio normal y el cuerpo automáticamente empieza su proceso reparador en toda la articulación. Qué hermoso, ¿no? Cómo es la naturaleza tan sabia, cómo va ella misma logrando todo. Entonces, esta es una estructura compleja que donde se dañan los tendones, se colapsan, incluso se dañan también los tendones y por eso el cuerpo desesperadamente trata de hacerle activar los tendones y provocan los calambres. Los calambres no es otro mecanismo de defensa. Todo paciente que sufre de artrosis generalmente tiene calambres. ¿Pero por qué son los calambres? Porque el cuerpo, los músculos tratan de tirar a los tendones para que se aflojen, pero no puede. Por el momento que empiece a inflamarlo, ahí vienen los antiinflamatorios. Mira hasta dónde llega el problema del uso y abuso de los antiinflamatorios y analgésicos. O sea, deben ser bien, ¿cómo digamos? Bien controlado su uso. Incluso los analgésicos naturales pueden provocar este proceso. O sea, que no es conveniente ni siquiera eso, poner ningún calmante externo así sin simplemente el reposo, una buena alimentación, unas compresitas con agua con sal, a sal marina, el cuerpo se empieza a reparar solito. Pero como usted mismo muy bien dijo, el trabajo, la presión que tienen, no le dan atención y después terminan dañando las articulaciones y ahí lo hacen importante las articulaciones cuando ya se terminan dañando. Claro, ahí ya no hay nada que hacer. Claro. A veces ya la destrucción es total, pero ya vamos a hablar de esto. Vamos a una pausa, queridos amigos. Volvemos inmediatamente con ustedes para continuar en nuestro programa Salud desde el Alma, entrevistando al doctor Galo Chicaiza. Y voy a dar también el teléfono para los amigos que deseen llamar y averiguar. El 460-6323 de Radio Élite, vuestras órdenes. Tengo la pregunta, ¿la artrosis qué características tiene y se puede o no curar? Porque se habla muchísimo, un porcentaje enorme nos mencionó. ¿Cuál es el porcentaje de esta artrosis en la humanidad? Realmente cuando yo empecé el estudio, unos 60% de artrosis encontré, pero ahora están subiendo como al 70%. Wow, o sea, muy frecuente. Sí, la artrosis está bien avanzada. ¿Y se puede curar? Sí es tratable cuando el paciente colabora y mediante la terapia que hago, tengo pacientes curados. Yo hice un estudio de más o menos, tengo como 3.000 casos de pacientes tratados y el 90% prácticamente están curados. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Sí, diga. Quiero preguntarle, pues, la inquietud que tengo. Las compresas de agua con sal, que son frías, calientes, heladas, no sé,
Depende, si de pronto es un problema inflamatorio que por un trauma, en parte inicial se puede poner un poco fría, pero después, ya pasado unos días del trauma, puede ser 2 o 3 días, ya va caliente. Es mejor, ¿no? Sí. Es preferible que esté Sí, en agua porque caliente. al poner frío en la articulación se provoca una vasoconstricción y cierra los mecanismos estos de activación de la inflamación. Ah, ya. La inflamación, quiero recordarles, querida audiencia, que la inflamación es necesaria para curarse. Es parte del proceso de recuperación. Sí, es necesario para recuperarse. No tienen que tenerle miedo a la inflamación. Si le inflama, tiene que estar contento de que su cuerpo está reaccionando bien. ¿Ok? Hay que darle atención, ayudarle, nada más. Qué bueno. Entonces, como decíamos, es frecuente la artrosis y se puede curar. Tiene un tratamiento. Yo tengo ya pacientes documentados que sí se puede recuperar las artrosis y sí se puede regenerar los cartílagos. Sí, yo tengo pacientes ya documentados de que sí se puede. Entonces, ese era un paradigma de la medicina que antes, cuando uno se sale de la universidad, se dice que realmente así dice la literatura médica, que no hay cura para la artrosis, pero yo tengo pacientes curados. Qué bueno. Y como decía, es frecuente más en rodillas, pero en cadera también Cadera se puede también es bien recuperar. frecuente, sí, sí. Y es frecuente. Sí, Mira, y esa es una articulación más compleja, Sí. digamos, ¿no? sí, Más sí. grande y más compleja, pero se logra Sí. recuperación. Yo tengo una pacientita de 90 años que llegó en silla de ruedas, incluso en mi página social lo puse. Llegó en silla de ruedas y ya la tengo caminando. Qué lindo, qué bueno, qué bueno. Entonces, aquí lo que hay que recalcar es que la artrosis se presenta a cualquier edad. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Buenos días. Adelante, amigo. Sí, le estoy escuchando. Buenos días. Bueno, Una pregunta, por favor, para usted. Usted no sé si conoce el medicamento glucosamine. ajá, sí, así Sí, es. sí. Ya, el glucosamine es un regenerador de cartílagos. Tengo entendido. Ajá. ¿Cuál es Sí. su pregunta, amigo? Ya, la pregunta es esto. ¿El glucosamine es un colágeno o no es un colágeno? Muy bien, ya le va a ser contestada su inquietud, ¿sí, amigo? La glucosamine es una sustancia, una proteína diferente al colágeno, que es que le va a dar ayuda, apoyo al colágeno. La glucosamina que se toma, si es que la articulación está colapsada, no le ayuda mucho, le ayuda es muy poco. El mismo cuerpo forma el colágeno a partir de los proteoglucanos, glucosaminoglucanos, que son las sustancias reparadoras que al activar normalmente el mecanismo de inflamación, el cuerpo forma su propio colágeno. O sea, él mismo. Sí. O sea, yo pienso que el amigo llamaba preguntando si tomando la glucosamine ya se podía recuperar todo, ¿no? Pero el mismo cuerpo lo puede formar siempre y cuando se le dé Exista la la inflamación. oportunidad de que Exactamente. siga el camino de inflamación y recuperación por Exactamente. los 3 pasos que mencionó. Exactamente, sí. Entonces, ¿hasta qué punto es recomendable que una persona que comienza a sentir dolor en las articulaciones y antes de que pase mayor problema comienzan a tomar la glucosamina? ¿Conviene o no conviene? Puede tomar, como le dije, si es que ha perdido el resorte de la articulación, si no hay ese mecanismo de amortiguamiento, la glucosamina prácticamente no le ayudaría casi No le ayuda nada, mucho. ¿no? Entonces, Sí, siente un alivio, alivio pero como que no muy recupera leve. todo el proceso. Así es. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, doctor de Raúl. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Gracias. Más volumen. Yo tengo. Me sorprende ahora con esa noticia de la posible recuperación de la artrosis. Ya. Yo, además de dedicado a la actividad física y soy rehabilitador físico, he rehabilitado varias personas con prótesis de cadera, con prótesis de rodilla, producto de una artrosis severa, donde habían perdido casi la movilidad. Entonces, me hice una pregunta, ¿a partir de dónde, de qué nivel de grado de la enfermedad se puede regenerar, se puede mejorar en estos casos que ustedes plantean? ¿Cómo no? Gracias, Raúl. Sí. La pregunta de él es a partir de qué grado de daño ya de la articulación se puede lograr recuperación de la misma.
con Bueno, la técnica que nos acaba de decir? Bueno, de 100 pacientes, de mi experiencia que tengo yo, de los 100 pacientes con artrosis, 90 se han curado. Ya. El 10% no se han curado por diferentes causas, pues no pueden resistir el dolor, su actividad de trabajo, etc. Pero en cualquier grado, con la técnica que yo he trabajado, en cualquier grado de artrosis se les ha ayudado. Hay muchos casos que no se les ha logrado curarse, han recuperado la movilidad con dolor leve o moderado o sin dolor. La articulación se puede recuperar. Se regeneran los tejidos. Dependiendo, es que se digo, de la limitación, la recuperación que tenga, si los pacientes son disciplinados en el tratamiento, se puede ver buenos resultados en este tratamiento. O sea, no hay límite de tiempo de haber sufrido el problema, sino Sí. que sepan seguir las indicaciones y Sí. el proceso que requiere hasta que soporten algo de dolor. Sí. Otra llamada, buenos días, adelante. Buenos días, doctora. Mire, yo hace 5 años Ya. ¿Qué tiempo tiene con este problema? Ujú. Bien, así es. Bien, amiga, su pregunta es, ¿hay o no hay posibilidad de recuperación para usted? Ya, muy bien. Es lo que está avisando el doctor Chicaiza. Bueno, en ese caso es importante diagnosticar bien si es que es artrosis o es artritis provocado por fiebre reumática o por cualquier otro proceso infeccioso. El primer paso es ese. Lógico. Entonces deberían de siempre estar bien seguros del diagnóstico, ¿no? No se puede Claro. decir a todo el dolor de articulación es artrosis. Claro. O puede ser problemas de una artritis provocado por exceso de ácido úrico. Exactamente. Entonces hay que estar enfocados la bien en esa- diferenciación bien Sí, marcada. hay ¿Qué que es? diferenciar bien. Para ver si se puede o no, porque si se consigue un diagnóstico exacto y es artrosis, en el caso de lo que nos dice la amiga, pues habrá que intentar el tratamiento, pero si es una artritis es otra la forma de manejar. Una artrosis generalizada que ya es otro mecanismo de acción, Claro. otro tratamiento. Claro, porque la artrosis en una misma persona puede estar en rodillas, cadera, Así hombros, es. manos, brazos, todo. Así es. Wow, entonces sí, amiga, ojalá la respuesta sea satisfactoria para usted. Se necesita primero tener un buen diagnóstico. Y el preciso. diagnóstico se llega con exámenes de sangre para ver cómo están las enzimas también proteolíticas, ver todos la proteína C reactiva y además radiografías. Por eso nosotros lo que hacemos medicina natural, debemos estar ligados con la medicina alópata, Claro, ¿no? Entonces, claro. ser un equipo, no ponernos por separado la medicina alopática con la medicina natural, Exactamente. porque nos damos la mano mutuamente. Entonces, Lógico. lógicamente ahí los colegas alópatas hacen un buen diagnóstico de ahí, con los, Claro. resonancias, tomografías, etcétera. Entonces, con ese diagnóstico preciso, cuando ya está identificado alguna artrosis, sin lugar a duda, entonces el trabajo para mí es un poquito más Claro. sencillo, puedo Lógico. enfocar a ayudarles. Así es. Pero si me viene con un paciente con artrosis más fiebre reumática, entonces la cosa no es tan sencilla para poder tratar. Entonces hay que tener muy en claro eso. Este es el teléfono. Sí, yo quisiera aprovechar este momento para dar el número telefónico del doctor Galo Chicaiza para quienes quieran consultarlo privadamente ya, pero que tengan registrado, ¿no? 099 30 49 232. Repito, 099 3049 232. Y es necesario esto que acaba de decir, acerca de la importancia que tiene reconocer, diferenciar bien para poder hacer la terapia apropiada. Porque claro, en una artritis reumática hacer esto no es conveniente. indicado por No nada. es conveniente porque Eso es contraproducente. Porque ahí sí, contraproducente. en esos casos sí se le puede agravar el cuadro. Lógico, Y entonces puede empeorar la tener la inflamación. diferenciación bien marcada para que pueda utilizarse el método y se pueda recuperar, aunque sean muchos los años que haya
vivido la persona con esta enfermedad. Y otra cosa que también es bueno que recalque, doctor, es acerca de que aún en personas mayores, 70, 80 años, se ha visto la recuperación. Mire. Sí, yo tengo pacientes de ahorita unos 90 años, como le dije anteriormente, con artrosis de cadera. Mira. Y nadie quería meter mano ahí, no le querían operar por la edad, porque tenían miedo que se le quede en el quirófano. Tampoco le podían hacer ningún tipo de terapias porque la señora tenía intenso dolor y nadie le podían hacer, nadie le quería tocar. Entonces la señora prácticamente estaba hecha, condenada a pasar sus restos de días en una silla de ruedas. Cuando llegó a mi consultorio, llegó en silla de ruedas. Y le hice el tratamiento y le expliqué que le voy a provocar un dolor y que tiene que estar en reposo total, que no se mueva la articulación hasta cuando empiece a mover. Y bueno, ya han pasado prácticamente 15 días de la terapia, ya van para un mes y la señora ya está caminando, ya va a hacer su vida normal prácticamente. Qué maravilla, en verdad que esto es cuestión solamente de conocer bien el proceso que sigue la naturaleza para la recuperación y advertir a lo mejor al paciente. Yo pienso que hay que advertirle muchísimo acerca de que tiene que soportar ese dolor, que no puede suprimirlo, porque la tendencia inmediata que tenemos los seres humanos es suprimir el dolor. No queremos sufrir ni el más mínimo dolor. ¿Y cuánto daño se puede hacer de esa manera, no? Hacer que la enfermedad se haga crónica en lugar de aprovechar el momento de liberación. Bien, amigos, nuevamente hacemos una pausa y estaremos continuando con ustedes nuestro programa Salud desde el Alma, información que libera. Nuestro programa Salud desde el Alma, y quiero darles también el teléfono del consultorio del doctor Galo Chicaís. Él trabaja en el centro C Preventivo del doctor Miguel Ojeda y el teléfono es el 0967 48 2800. Repito, 0967 48 2800. Una pregunta que tengo: ¿qué es lo más importante, los pasos que debe seguir una persona que nota que una de sus articulaciones está comenzando a molestar, a tener dificultades? ¿Qué es más frecuente? O primero, antes que esa pregunta me la conteste, quiero saber, ¿puede un traumatismo, una caída, un accidente que haya tenido la persona dejar lesionada y ser el inicio de una artrosis, o es un proceso inflamatorio, digamos, espontáneo, entre comillas? Si el traumatismo no es muy fuerte, el dolor es moderado, se debe dar proceso a la inflamación y al dolor que haga su curso. Pero si el trauma es intenso, de pronto ya la lesión es grave, entonces sí ya necesita de un tratamiento especializado para diagnosticar, pues buscar posibles roturas de huesos o se parten los cartílagos. Bueno, pues entonces, depende del tipo de lesión, ¿no? Lógicamente. El paciente debe acudir al especialista para que le valore y le dé el diagnóstico preciso de lo que tiene. Ya. Y cuando ha sido espontáneo, digamos, la primera señal que debe poner atención el enfermo, ¿cuál es? El dolor. El dolor. El dolor le está diciendo, algo me está pasando, ayúdame. Entonces, si el mismo paciente identifica, dice, no, es que me golpeé, por eso me duele. Entonces, si al caminar o al mover la articulación duele, entonces el cuerpo le dice, descansa, déjame recuperarme. Simplemente con inmovilización de ese miembro, con las compresitas que le dije antes, de aguadita con sal marina, tan maravillosa, cuestión de 18 a 48 horas. Se desinflama, sí, se alivia de forma natural. Y solito se cura. O sea, eso es lo primero que se podría hacer como ayuda a la persona que está... Pero si el dolor ya persiste, entonces ya significa que el daño es un poquito más serio. Habrá que darle atención a eso ya. Ahí es donde entra la digitopresión y todo el trabajo con que el diagnóstico preciso se diagnostica que es una lesión del tendón, una tendinitis, que se da tratamiento y se hace la técnica precisa, hay que hacerle la presión precisa. Con drenaje profundo se activan los 3 mecanismos y en cuestión de 3 días ya están listos ya. En los casos de las personas que dicen, me torcí el tobillo, ¿qué es lo que generalmente se produce allí? Ahí se produce un edema y dolor intenso. Edema, dolor y calor, rubor que sea. Entonces, provoca intenso dolor, inflamación y calor del tobillo. Entonces, la persona automáticamente tiene que reposar, si es posible con pie levantado.
darse un masaje suave con una crema suave que no sea mentolada, y con las compresas eso va solito, va evolucionando. Perfecto. Sí. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Doctorita, te felicito por tu lindo programa. Gracias, amiga. Doctorita, que estoy interesada en ese doctor. Hacerle una pregunta. Lo que pasa es que yo soy una mujer de 53 años y me caí hace años por la rodilla izquierda. Ya. Ya no la puedo flexionar. Me camino todo lo que quiera caminar, pero cuando me voy a flexionar la rodilla es un dolor inmenso. Me hizo ver, pero no me da ninguna solución a ese problema. ¿Qué diagnóstico le han dado? ¿Vale? El diagnóstico que le han dado. Me hicieron una radiografía y me dijeron que tengo piedras huesos, que no me pasa nada. Y no sé por qué se debe el dolor cuando flexiono la rodilla. Ya vamos a ver qué le dice el doctor. ¿Sí? ¿Cómo no? Amiga, la pregunta Ya, de ella esa es es ¿qué una hacer? típica tendinitis que le dio por el trauma, mal atendido. O sea, quedó Entonces allí. seguramente se golpeó y si se hizo Claro, atender, sí, pues les claro. tomó los antiinflamatorios analgésicos y bloqueó esos 3 mecanismos que acabamos de hablar. O sea, que se puede ayudarle a la Lógicamente señora hay que nuevamente hacer el cuerpo que retome esos 3 mecanismos, se activen y esos tendones se vuelvan Para que a recupere. recuperarse su función normal. porque Sí. dice que ella mientras no lo flexiona Sí. no tiene problema. Y que el tendón está fibrosado. Exacto, Entonces, no puede haber no esa puede, no hay- elasticidad para... exactamente. Y con el tiempo, si no logra recuperar esos tendones, le va a terminar dañando la articulación, Se va a provocar la lesión artrosis. total. Sí. Sí, entonces, escuche amiga, es importante una revisión más cercana de parte del doctor para que pueda hacer el tratamiento, porque lo que le acaba de decir es que probablemente se produjo una tendinitis que ha ido fibrosando, endureciendo y dificultando el trabajo que hace un tendón, porque un tendón es un tejido fuerte pero elástico, que permite que la articulación se doble, se extienda, se mueva. Si ya se pone fibroso y duro, ya no puede hacer ese movimiento y lo que le ocasiona es dolor. Él piensa que sí se le puede ayudar, así que amiga, yo vuelvo a dar el teléfono a donde pueden llamar y consultar directamente para que hagan una visita directa, ¿no? Porque les está diciendo que se puede, lesiones muy crónicas, muy antiguas, están dando respuesta positiva, se están recuperando. Entonces, repito el teléfono al que pueden llamar al doctor, 099 30 49 232. Ahora, en niños, ¿en qué se ve también este problema? Bueno, los niños son bien elásticos. Esa es la ventaja, ¿no? Tendinitis, sí se producen tendinitis, ¿no? Con los traumas que se dan, pero los niños se recuperan tan rápido que, por ejemplo, si un niño se cayó de rodillas, dice ay, 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 a la mamá va y le hace una sobadita, le pone una cremita, le da y Se acabó. el niño automáticamente deja de mover cuando le duele, pero al siguiente día está corriendo, porque ya hizo el reposo necesario y como ellos están en proceso de Claro, crecimiento, entonces se crecimiento. repara rapidísimo Mira, en ellos no hay el y no problema. necesitan darle prácticamente nada, porque solitos se van curando. Exacto. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Dejar que se cure solito. Ahora, en cuanto a la alimentación, ¿qué recomienda? ¿Es importante que la persona deje algunos alimentos? Sí. Por ejemplo, ¿Cuáles? yo hice también un estudio y ya los mexicanos en el hospital de Guadalajara, México, hicieron un estudio sobre los lácteos, la leche. Y ellos descubrieron que hay una proteína resina, que es la que tiene una molécula muy grande, que el estómago no puede digerir. Al no poder digerir, va la sangre en bruto y todo el cuerpo dice, tengo que botarlo a un lado porque no. Entonces, esa proteína está provocando prácticamente como 20 enfermedades. De una dentro de ellas es la artrosis. Alergias, asmas, está provocando cálculos vesiculares, cálculos renales. Y hay una serie de enfermedades que está provocando los O lácteos. sea que definitivamente, y sin querernos ir contra la industria de los lácteos, No. hay que reconocer que es Claro. una sustancia que no nos corresponde, que no nos Sí. pertenece, que no la Claro. podemos digerir. Sí. Puede ser muy deliciosa, nos hemos acostumbrado mucho a ella. Ahora, si consumen lácteos, Ajá. yo les recomiendo que consuman bastante o abundante vegetales crudos, Sí. Como para... para que el cuerpo contrarreste el efecto de estas proteínas que son muy pesadas. Entonces, antiguamente los mayores consumían leche. Claro.
y vivían sanos. Y leche Pero pura, ¿cuál- pues también, lógicamente. ¿no? La leche. Entonces, ¿cuál era el...? Porque ellos no se enfermaban, es que ellos comían vegetales. Entonces nosotros ahora consumimos lácteos y tras de eso consumimos comidas procesadas, industrializadas. Entonces en lugar de desintoxicarnos, nos intoxicamos más y ahí es que ya está provocando en los lácteos tremendo daño. Claro, o sea, agregamos otros factores más, no solamente la Exactamente. leche que ya no es la leche que tomaban nuestros antepasados, Ajá. es muy diferente. Alguien Sí. me decía, un ingeniero químico me dice, lo que tomamos y que se llama leche no es leche, se le ha hecho tantos cambios, tantos mecanismos que ya no es leche. Así es que es un engaño que a veces nos hace porque nos gusta, queremos tomarla y no nos importan las consecuencias. Y aquí las personas que tienen artritis, por favor, que eviten al máximo o que consuman más vegetales crudos también. O sea, la compensación sería en ese caso importante, ¿no? Sí, Y el ejercicio. El ejercicio es importante para mantener la elasticidad. Recordemos que en el cuerpo hay una ley, prácticamente dice que órgano o cuerpo que no trabaja se deteriora, Atrofia. se atrofia, se deteriora. Entonces, si la articulación no se mueve, se va a terminar atrofiando y ahí también viene a aparecer la osteoporosis. Claro. ¿Por qué también aparece, cierto? Podemos enfocar un poquito la osteoporosis. Cuando les dan las tendinitis, dejan de mover. Y cuando ya dejan de mover por largo tiempo, entonces el cuerpo dice, ¿para qué necesito calcio en este hueso? Ya Mejor vamos a ponerle en otro lado. Entonces le va provocando la osteoporosis en ese hueso. Mire ustedes si escucharon, amigos. Bien, bueno, pero el tiempo se nos acabó y vamos a concluir agradeciendo muchísimo al doctor Galo Chicaiza su aporte, su contribución generosa en este programa. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos por escucharnos y que el resto del día sea maravilloso. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana.